Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Vamos a empezar. Hoy tenemos el placer y el honor de tener a Oriol Ferrer, que él es responsable de analítica digital y SEO en Mango, y nos va a hablar del día a día de un analista digital. Nos va a dar este punto de vista práctico de cuáles pues, son las funciones y las responsabilidades de un analista web. Bueno, un analista digital, supongo que ya él explicará un poco, para dar una visión también un poco más general que no tan solo la web. Pues nada, sin más preámbulo, a Oriol cuando quieras. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, como ya me presento Cristóbal, soy Oriol. Ah, Doy un pequeño background mío para que sepáis quién soy. Pues yo soy informático, estudié ya hace bastantes años, pero desde 2010 pues me centro en la analítica digital y actualmente pues estoy como responsable de analítica digital y SEO en Mango y llevo pues a un equipo de 3 personas y ahora lo vamos ampliando, ¿vale? Entonces, bueno, me pidieron dar un poco la charla y pensé que era interesante pues explicar qué es lo que hace un analista digital, porque a veces pues a lo mejor no está del todo claro qué es lo que hace esto, ¿no? Pues hay la idea del analista y yo creo que mucha gente pues tiene la idea pues que es un friki, ¿no? Pues que está detrás de una pantalla mirando datos en Excel y haciendo gráficos y cosas así, y que todo el día es así y que a lo mejor habla con poca gente, ¿no? Pero realmente, pues después de pues, más de 8 años dedicándome a esto, he visto que no es exactamente esto, que sí que hay una parte del tiempo, evidentemente, que estamos mirando datos y que usamos Excel, pero también usamos muchas otras herramientas y tenemos que desarrollar distintas habilidades para poder conseguir éxito en nuestra profesión, ¿vale? Básicamente, hacemos muchísimas cosas y lo que me gustaría es explicar durante la sesión de hoy cuáles son las cosas que hacemos y, y más o menos cómo las vamos desarrollando. Entonces, lo que me gustaría es empezar haciendo una definición de lo que hace un analista digital, ¿vale? Que básicamente lo he definido como ayudar a entender y mejorar un negocio mediante la recolección de datos y el análisis, y el análisis de estos, ¿vale? Además de recolectar y analizar estos datos, es muy, muy importante hacer una interpretación y una comunicación de estos datos después. Entonces me he querido basar en esta frase para desgranar todo lo que hace un analista digital, ¿vale? Primero de todo, pues el negocio. Esta para mí es la parte fundamental y se equivocará pues quien piense pues que esto se trata de hacer una cosa de una web, ¿vale? O sea, al final lo que hacemos es mejorar un negocio y por eso ya he dejado de llamarme analista web y he pasado a llamarme analista digital porque analizamos el negocio desde el punto de vista digital, pero me da igual si lo que estamos analizando es una web o es una app o es cualquier entorno digital en el que esté presente el negocio, ¿vale? O sea, a día de hoy sí que es cierto pues, que principalmente es una web y una app, pero ya hay los asistentes de voz, hay los chatbots y hay un montón de cosas que van a aparecer. Entonces, yo creo que nuestra disciplina pasa por entender este negocio en este entorno digital para luego mejorar este negocio en todos estos entornos, ¿vale? Entonces, no nos centremos en que analizamos una web, sino centrémonos sobre todo en entender muy bien el negocio. Porque si no entendemos el negocio, lo demás ya no va a funcionar porque no sabremos lo que estamos optimizando. ¿Vale? No es simplemente analizar una campaña de AdWords a secas, sino que es mirarlo todo en su globalidad, ¿vale?
En este sentido, a día de hoy, en lo que más estamos focalizados es sobre todo en la web y empezamos a tener mucho foco en la app. Esto yo hablo más desde mi experiencia. Evidentemente hay negocios que son puramente app, como podría ser Wallapop, ¿no? Entonces, todo está centrado en app. En empresas pues, como Mango, pues todo está un poco más mezclado. Y los otros son cosas que pueden ir apareciendo, pero a día de hoy todo está centrado sobre todo en la web y cada vez más la app. Si seguimos analizando la frase, hay el punto de entender y mejorar. Esto también es importante. Una vez hemos entendido el negocio y cómo funciona, también tenemos que entender cómo interacciona la gente con este negocio, ¿no? Un analista digital no hace un reporting porque sí, ¿vale? O sea, no voy y te voy a explicar cuántas visitas tiene la web, pues porque me hace ilusión tener las visitas, sino que es una cosa que es importante tener claro para qué se hace. Entonces, en este sentido, es importante a la hora de entenderlo haber definido bien cuáles son los objetivos y los KPIs del negocio para después poderlo analizar correctamente. Entonces, aparte de esto, también he visto que tradicionalmente se vincula la analítica digital al marketing, ¿vale? Es una cosa totalmente entendible y lógica y necesaria. Realmente hay una gran parte de la analítica digital que se usa para mejorar campañas de marketing. Pero también se usa para otras cosas, que creo que esto es lo que marca un poco la diferencia de lo que es un analista digital respecto a alguien que hace optimización de campañas de marketing, y es que tenemos que entender el entorno digital en su globalidad. Entonces, ser un analista digital y no saber de UX, pues va a ser un poco más difícil, por ejemplo, ¿vale? O no entender cuál es el producto que vendemos o cuáles son las tendencias que hay en el sector, ¿no? No sé, a nivel de UX, por ejemplo, tenemos el caso que al final estamos analizando el embudo de conversión y vemos que en un punto falla allí. Nos quedaríamos muy cortos si esto lo limitáramos a decir, ¿sabes qué? En el paso 2 hay menos tráfico o se cae más tráfico. Esto aporta muy poco al negocio, ¿vale? Es decir, bueno, pues aquí hay un problema. Bueno, pero lo que realmente tenemos que aportar es explicar o intentar explicar el porqué de este problema. Es decir, pues ya, entonces aquí ya saltamos, ya dejamos los datos de un lado y luego ya nos vamos a la web en el que ya podemos hacer análisis más heurísticos o junto con equipos de UX o con cualquier otra disciplina para intentar detectar cuál es el problema que hay en el dato que hemos detectado, ¿no? O sea, hemos visto que en los datos nos dicen que allí hay un problema, entonces lo que tenemos que hacer es ir a la web o a la app para entender o intentar entender cuál es el problema real que hay. A veces puede ser que no se vea bien. Nos hemos encontrado, por ejemplo, que, claro, en Mango, por ejemplo, tenemos la web en árabe. Entonces, claro, estás analizando una cosa que yo personalmente no tengo ni idea de árabe. Entonces, aquí pues tienes que buscar ayudas pues de personas que sepan árabe para poder ver si a lo mejor es un problema de cómo está escrito el contenido. A veces pues, las traducciones no son lo óptimas que deberían ser y esto puede llevar a confusiones, ¿no? Entonces, es una cosa que va mucho más allá de simplemente ver datos, sino que tenemos que entender en su globalidad cómo funciona. Respecto, por ejemplo, a lo que comentaba del entorno del mercado, digamos, ¿no? Pues si estás analizando el tráfico por dispositivos
y ves que la presencia de dispositivos Android, por ejemplo, en España es de un 10%, pues debes saber que en España pues la penetración de Android estará alrededor del 80 o 90% de todos los dispositivos móviles que hay. Entonces, allí claramente a lo mejor no es un problema, pero sí que hay una clara oportunidad de poder mejorar esto. Pero para detectar esto tenemos que entender el contexto y saber cómo funciona. Entonces, eso es necesario verlo mucho más en su globalidad y no tanto del dato específico de voy a hacer de un gráfico muy bonito y ya está. ¿Vale? Otro punto que es muy importante y que realmente puede quitarnos mucho tiempo es la recolección de los datos. De entrada, importante, recolectar datos no significa usar Google Analytics. ¿Vale? Hay muchas más formas de recolectar datos que no sean Google Analytics, aunque normalmente Analytics sea la principal fuente de datos en la gran mayoría de las webs o de las empresas que tienen presencia digital. Lo más probable es que usen Analytics, pero aparte de esto puede haber otras herramientas. Podemos usar herramientas de encuestas, ¿vale? Como podría ser Qualaro, ¿no? Que es una herramienta que nos permite hacer encuestas muy pequeñitas, muy rápidas a los usuarios que van por la web. Y esto pues nos permite obtener una información mucho más cualitativa que el dato simplemente que podemos sacar a partir de los números, ¿no? Porque podemos obtener feedback inmediato del usuario, ¿no? Y esto es una cosa súper válida. Entonces, aparte de estas otras herramientas, bueno, también tenemos herramientas de mapas de clics que también nos pueden ayudar para poder entender dónde está clicando el usuario en la web, y esto, sobre todo a nivel de UX, pues nos puede ayudar mucho a ver zonas en las que el usuario realmente no llega, porque también podemos ver el scroll o que no clica. Entonces, esto nos puede dar hipótesis a partir de datos, pero datos no estructurados de forma de gráfica o de tabla, sino en forma de mapa de calor. ¿Vale? Aparte de esto, gran parte de nuestro día, no todo, pero sí una parte importante, lo dedicamos en recolectar datos. ¿Vale? ¿Qué significa recolectar datos? Y ahora ya centrándonos en lo que sería Google Analytics. Bueno, al final, usar Analytics con el código básico que nos da la herramienta cuando te la instalas, ¿vale? Te la instalas y te dice, pon este código en toda la página web. Esto te dará más o menos el 80% de los informes que hay disponibles en Analytics, ¿no? Te da información del usuario, te da información de las fuentes de tráfico, te da información de las páginas vistas, etcétera. Pero esto más o menos lo usaremos el 20% del tiempo que hacemos un análisis, ¿vale? Si hacemos un análisis centrado en el negocio, lo que tenemos que hacer es que los datos que recojamos estén vinculados con los objetivos del negocio. Entonces, Analytics, por defecto, no va a hacer esto. Analytics nos va a dar visitas, nos va a dar páginas vistas, rebote, tiempo en página, que son métricas pues, muy genéricas, pero que seguramente no van a responder a nuestras necesidades de negocio. Es decir, si yo le voy a mi jefa, que es directora de todo la parte online de Mango, y le digo, oye, es que hemos doblado las páginas vistas de Mango, su respuesta será, ¿y esto nos ha hecho vender más? Y seguramente la respuesta será no, o no lo sé porque te estoy dando un dato completamente diferente, ¿no? Entonces, si estas métricas no nos ayudan a contestar realmente las preguntas de negocio, es que las métricas no son las correctas. Entonces, es muy importante dedicar tiempo de calidad en recolectar datos de calidad en la web para poder analizar correctamente la navegación y el negocio digital, ¿vale? Porque si no analizamos bien los datos o no recogemos bien los datos, luego no podremos hacer buenos análisis, ni buenas recomendaciones, ni buenas acciones, ¿vale? Hay una máxima que dicen que
garbage in, garbage out, ¿no? O sea que si tú los datos que pones son malos, pues al final los datos que vas a obtener al final, pues los análisis que vas a obtener al final también serán malos, ¿no? Entonces es importante dedicar una parte del tiempo en hacer esta recolección de datos. Esto dedicamos tiempo tanto a nuevos proyectos que van saliendo, pues medirlos mejor, como necesidades que vemos a nivel de análisis que vemos que ahora mismo nos están midiendo y le añadimos pues nuevos trackings, nuevas formas de medición para poder contestar preguntas que en el primer día no teníamos, ¿vale? Porque esto sí también es una cosa que pasa bastante. Cuando empezamos a analizar tenemos unas preguntas, pero a medida que vamos avanzando en el tiempo vemos que estas preguntas que teníamos el primer día ya no nos preocupan porque a lo mejor ya lo sabemos o ya lo tenemos claro, pero esto nos ha generado nuevas preguntas que querremos contestar. Algunas de ellas podremos contestarlas sin problemas, de otras pues puede que necesitamos añadir más datos o recolectar más datos para poder hacer estos análisis, ¿vale? Esto nosotros, la recolección de los datos, lo usamos mediante Google Tag Manager, que nos ayuda a poder hacer esta recolección de datos mucho más ágil y flexible, cosa que también nos quita tiempo del equipo de desarrollo que muchas veces pues, nos dificulta un poco toda la parte de desarrollo porque está ocupado también en otras tareas que también se tienen que priorizar. Entonces, trabajar con Google Tag Manager nos ayuda a acelerar esta recolección de datos. Vale, después, ya que nos llamamos analistas, pues también dedicamos tiempo a la parte de análisis e interpretación de estos datos, ¿vale? No es donde dedicamos más tiempo, ¿vale? Porque dedicamos tiempo a muchas cosas, pero sí que es un tiempo pues, que le dedicamos de calidad y que nos puede dar realmente muchísimos frutos y muchísimas ideas, ¿vale? A mí me gusta ver los datos como que nos cuentan historias. Al final no ves los números como tal solos, sino que al final cuando los vas analizando y vas viendo diferentes puntos de vista, al final lo que vemos es que estos datos pues, nos van contando una historia, ¿no? Pues hay gente que ha entrado en la página, ha visto productos, luego estos productos se han acabado añadiendo a la bolsa, luego vemos que aquí ha habido algún problema o que no hay stock y luego bueno, y vas viendo cómo mediante los datos te van explicando historias o cómo está interaccionando los usuarios con nuestro negocio, ¿vale? Entonces, el proceso siempre es más o menos el mismo. Tenemos que hacer una extracción de estos datos que vamos a analizar. Esto ya de por sí va muy vinculado con la parte anterior. Para extraer los datos y saber qué datos extraer, antes tenemos que haber introducido estos datos para poderlos analizar, ¿no? Entonces, es importante lo que decía antes, hacer una buena recolección de datos para después hacer bien los análisis. Una vez sabemos cuáles son los datos que queremos analizar, muchas veces lo que nos toca hacer es adaptar estos datos o convertirlos de la forma que a nosotros nos interesa más. Que al final, pues los datos tienen un formato concreto, pero a lo mejor tenemos que añadir nuevas métricas o tenemos que hacer algún tipo de cálculo o los tenemos que organizar de alguna forma para poder extraer los datos que a nosotros nos interesan, ¿vale? Y una vez ya tenemos estos datos extraídos y transformados, ya es cuando los podemos empezar a analizar para poder sacar las conclusiones y ver qué recomendaciones están haciendo, ¿vale? Entonces, para mí, dentro de la parte del análisis y su posterior interpretación, hay una parte que es muy interesante e importante, que es la parte de visualización de estos datos, ¿vale? Si no visualizamos bien estos datos a la hora de hacer los análisis, nos puede costar un poco más hacer el análisis. Entonces, sí que es muy importante a la hora de analizar no ver simplemente tablas de datos, sino que buscar
cuál es la mejor visualización posible para poder interpretar lo más rápidamente estos datos o incluso para descubrir cosas que a lo mejor de otra forma no se podrían detectar, ¿vale? Entonces, para esto pues podemos empezar trabajando con Excel, que tiene visualizaciones muy potentes, y luego también pues trabajamos con la parte de Data Studio. Es una herramienta gratuita de Google que lo que nos permite es vincularnos con Analytics y con muchas otras fuentes y hacer dashboards que nos permiten agrupar en un solo sitio y de forma muy rápida y automatizada un montón de datos. Entonces, muchas veces, análisis que hacemos así de forma más periódica, nos basamos en dashboards que ya tenemos hechos con Data Studio para visualizar muy rápidamente estos datos y ya detectar rápidamente los posibles problemas que hay, ¿no? Entonces, una vez hemos detectado este problema, ya sí que podemos ir más al detalle y luego ya descargar datos más específicos o hacer un análisis más concreto del problema que hemos visto e intentar encontrar un poco más la raíz de este problema, ¿vale? Para hacer esto, a veces pues, también podemos trabajar con Tableau, que es una de las herramientas por excelencia de visualización de datos, que nos ayuda a trabajar muy ágilmente con los datos y visualizarlos, hacer cambios de visualización en poquísimos minutos que muchas veces nos permiten aflorar cosas que de otra forma no se verían. Entonces, es un punto bastante importante la visualización de los datos para poder hacer un buen análisis. Vale. El último punto que quería comentar, pero creo que es el más importante, que es la comunicación y la influencia, ¿vale? Al final, puedes haber hecho el mejor análisis del mundo, pero si no lo sabes comunicar, si la gente a quien se lo explicas no lo entiende, este análisis no sirve de nada, ¿vale? Por muy bien hecho que esté este análisis, si no se entiende, pues habrás perdido el tiempo, ¿vale? Entonces, esta es una parte, creo que vital para conseguir dar valor a la analítica digital. Es decir, a la hora de hacer un análisis es mejor dedicar un poco menos de tiempo en el análisis y hacerlo un poco menos perfecto o no, o igual de perfecto, pero dedicarle también tiempo en comunicar este análisis para que esto sirva de algo. Yo, las cosas que muchas veces he tenido más éxito sacando datos, pero que tardas un segundo en sacar, pues no sé, el porcentaje que hay en una empresa, pues les dije el porcentaje de tráfico que había en dispositivos móviles y el porcentaje de venta que representaba esto, y esto provocó un cambio total de la estrategia de la empresa para el siguiente año, ¿vale? Así de fácil. O sea, le dices, oye, que tú tienes, me lo invento, un 50% del tráfico en mobile y solo un 10% de las ventas son en mobile. Y es de estos que hace, pum, te cambia el chip y dices, ¿sabes qué? Tengo que cambiar la estrategia, los proyectos que estábamos haciendo no tienen sentido, tenemos que hacer proyectos que focalicen en mobile, ¿vale? Y esto es un análisis que has tardado un minuto en hacer, o sea, es que te lo da Analytics directamente, no tienes que hacer nada, ¿vale? Pero si lo comunicas de forma suficientemente potente, puede cambiar una estrategia. Entonces, por otro lado, puedes tener análisis que has tardado semanas en hacer y que está súper currado, con unos gráficos muy bonitos, etcétera, pero cuando lo explicas, la gente no lo entiende porque no has tocado las teclas correctas o no lo has sabido comunicar suficientemente bien y este análisis se queda en un cajón, ¿vale? Entonces, esto como analista pues acaba siendo bastante frustrante. De todo se aprende, ¿no? Pues unas veces se gana y otras se aprende, pero sí que creo que es importantísimo saberlo comunicar. La parte de influencia, pues es algo parecido.
al final, como analistas, tenemos poco poder de decisión. O sea, lo que podemos hacer es influir en muchísimas áreas, ¿vale? Podemos ayudar a influir en el marketing, ayudar a influir en el diseño, ayudar a influir en los proyectos, en el producto que se vende, lo que sea. Pero si no sabes convencer y no tienes influencia para que otras personas te escuchen y hagan lo que tú digas, tu trabajo no va a servir de nada y caerá en un saco roto, ¿vale? Entonces, a la hora de analizar esto, pues sí que es una cosa pues, que tenemos que trabajar bastante pues, llevarse muy bien con el equipo técnico, llevarse muy bien con toda la parte que lleva proyectos, las personas de marketing, etcétera, porque son los que acabarán, en muchos casos, haciendo las cosas que tú necesitas para demostrar valor de lo que tú haces, ¿no? Entonces, poder influir sobre ellos para que se acabe consiguiendo los proyectos y los retos que tú ves para, al final, acabar mejorando el negocio, es algo que también es muy importante, ¿vale? Entonces, bueno, para concluir, he hecho una pequeña nube de tags que más o menos resume un poco pues, todo lo que hemos ido viendo. Para mí, súper importante la comunicación, todo centrado en el negocio, en objetivos que se midan con KPIs, y luego hay un montón de cosas que están alrededor. Se tiene que evangelizar mucho, o sea, al final esta disciplina pues no es nueva, ya tiene varios años, pero muchas empresas aún no la tienen incorporada y muchas veces se hacen las cosas pues porque yo lo digo o porque mi intuición dice que no sé qué, o porque un consultor de no sé qué lo vio o has leído un post en un blog, pero no está basado en datos, ¿no? Entonces, intentar evangelizar y que se entienda esto, pues es una parte muy importante del trabajo, ¿no? Entonces, a nivel de trabajo, pues es importante dar respuesta a la gente. Si no damos respuestas, pues poco valor aportaremos a los compañeros y a la empresa como tal. Y luego, pues, distintas tareas que se van haciendo, pues, como la parte de tracking, hacer dashboards, usar Google Analytics o Google Tag Manager, visualización de datos. Muy importante también saber usar Excel. La parte de optimización de la conversión, que es una parte que también se usa pues, para poder mejorar el negocio mediante test A/B, pues también es una parte importante. Y sobre todo, pues también conocer un poco cómo funciona el entorno digital, ya sea a nivel de marketing, a nivel de UX, a nivel de uso del... Perdón, no me sale. De la interacción de cómo está el mercado, digamos, a nivel digital. Y nada, eso es todo lo que tenía. No sé si tenéis alguna pregunta. Muy bien, Oriol, gracias. Abrimos las preguntas. Como siempre, las podéis hacer con el micro o si queréis también a través del chat. Tenía una duda, así hacemos un poco de tiempo, la gente se va animando. Perfecto. Supongo que es distinto la relación del analista con otros técnicos que pueda tener la empresa, ya sea de SEO o de SEM, que no, digamos, a los responsables, a los jefes, ¿no? Para decirlo de una manera. Supongo que debe ser distinto y también el tipo de información que proporcionas a unos y otros, pues también probablemente sea distinta, ¿no? Sí, la información al final nos intentamos adaptar a cada uno e intentar aportar valor en los diferentes niveles de la organización, ¿vale? Por ejemplo, pues a nivel directivo, pues le puede interesar pues la venta, la conversión, hay cosas del ticket medio, cosas de ese estilo. Pero luego pues podemos ir, por ejemplo, a los técnicos y les puede interesar muchos datos pues de uso de navegadores o sistemas operativos, ¿sabes? Sobre todo los equipos de QA o los de frontend, pues saber si tienen que desarrollar y dar soporte a Internet Explorer 6 o no, pues es una cosa relevante porque al final
a veces dar soporte según qué tecnología, pues puede ser un poco más duro y saber qué porcentaje de tráfico está usando un navegador, por ejemplo, pues puede ser determinante. O a la hora de priorizar proyectos, pues va bien, oye, pues si yo quiero hacer este proyecto, ¿vale la pena o no vale la pena? Pues mira, miremos los datos, pues mira, resulta que el 0,1% de la gente hace esto. A lo mejor ir a hacer un proyecto solo a este porcentaje de tráfico, pues no aportaría demasiado. En cambio, vemos este otro que ha impactado el 15% del tráfico, pues a lo mejor en este puede tener más sentido, ¿no? Entonces, en cada parte de la organización intentamos dar valor en lo que a ellos les puede ser más útil para hacer mejor su trabajo, ¿no? Y esto también te acaba jugando a favor a posteriori, ¿no? Si ayudas, pues al final la ayuda también te volverá y luego proyectos que tú quieras hacer que te interesen, pues es más fácil que te lo hagan si tú antes has ayudado a esta persona. Y el organigrama de SEO y analítica y SEM, etcétera, supongo que cada empresa se lo debe organizar a su manera, ¿no? Sí. Pero, ¿qué piensas que es más normal? ¿Qué tipo de organigrama funciona más? A ver, es que al final esto de los organigramas también es una cosa que está sobre el papel, pero después la realidad es que, evidentemente, uno puede tener un jefe o tener otro y esto puede afectar en según qué sinergias. Pero al final, pues cuando el SEO hace de SEO, pues habla con todas las personas que necesita para hablar de SEO y se alinea con otras personas, tengan un jefe u otro. Evidentemente, si toda la parte de marketing cuelga de un mismo de un mismo árbol, pues las cosas pues fluyen un poco mejor. Desde el punto de vista de Analytics, sí que se pueden notar diferencias en función de qué punto, de dónde cuelgue el analista, pero también porque las funciones que se le dan cambian un poco. Es decir, si como analista te ponen en el equipo de marketing, tus funciones estarán muy centradas en optimizar las campañas de marketing, ¿vale? Pero si te ponen en un equipo de UX, yo antes ya había estado en un equipo de UX, pues tus funciones se basan mucho en la parte de optimización de la conversión y las de marketing pues las tocas menos, ¿no? Entonces, esto sí que puede afectar. A mí me gusta estar un poco en el centro porque creo que podemos dar ayuda y salida a tanto temas de marketing como temas de producto, como temas de UX. Y creo que es la parte más interesante de dar soporte a todo. Muchas gracias. ¿Alguna preguntita más? Sí, yo. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí. Sí. Hola. Mira, pues te quería preguntar justo lo que acabas de decir, que has estado un tiempo coordinando dentro del equipo de UX, bueno, que has trabajado de analista dentro del equipo de UX, y a mí me surgió una duda. Antes has dicho que utilizáis mucho Google Tag Manager para un poco ser independiente y no depender tanto ¿no? del equipo técnico que pueda dedicarse a otras cosas y no tanto a poner tracking y tal. A nivel del equipo de marketing sí que lo veo claro, pero ¿el equipo de UX puede ser independiente a la hora de traquear temas de producto y conversión? Por ejemplo, no sé, me lo invento, un formulario que queremos traquear exactamente el comportamiento del usuario, ¿no? Si pone foco, si no, si esquipea, bueno, eso se puede hacer a través de Tag Manager. Yo no controlo casi nada, Tag Manager. Depende de cada caso concreto. A priori te diría que cosas sí que se puede, otras pues puede ser un poco más complejo y acabes necesitando alguna ayuda de algún técnico de frontend para poder hacer alguna medición más concreta. Pero muchas cosas ya se podrían medir. También te digo que usamos Google Tag Manager, pero también tiene una fuerte integración con la web. Es decir, hay una fuerte implementación de Google Tag Manager dentro de la web para después nosotros tener agilidad. Pero ha habido una inversión fuerte en horas de desarrollo para tener bien integrado Google Tag Manager para que así ya estemos midiendo muchas cosas para luego poder usar. Es que el equipo de marketing es totalmente, en mi curro, ¿vale? Es totalmente independiente
y entiendo que es porque ya existe, o entiendo no, existe ya una integración potente y ellos mismos se ponen todos los píxeles, todo lo que necesitan traquear, pero el equipo de UX no. Entonces no sé si, yo soy product owner y claro, estoy un poco en medio. Ujú. Y claro, me vienen muchos requerimientos de, que se necesitan para que UX pueda analizar y tomar decisiones y muchas de ellas pasan por tener tracking en las web. Está claro. Entonces, o sea, sería más cuestión de ver si tal y como lo tenemos integrado, Tag Manager ya en sí mismo podría ser suficientemente... Sí, digamos que al final Google Tag Manager lo que te permite es poner código JavaScript dentro de la web ¿Sí? para poder medir cosas, ¿no? Entonces, si a través de este código JavaScript ya eres capaz de poder medir lo que se necesita, entonces no es necesario equipo técnico que implemente cosas. A lo mejor necesitas que un técnico te las implemente a través de Google Tag Manager, pero seguramente siempre es más rápido que si tienes que pasar por todo el proceso de priorización, etcétera, ¿no? Entonces, esto sí que puede acelerar las cosas. Para otras cosas que yo lo usaba cuando estaba dentro del equipo de UX, ¿no? Pues era para cuando teníamos que poner mapas de calor, perdón, con Crazy Egg o encuestas con Qualaroo, etcétera, ¿no? Pues que muchas veces esto nos permitía pues decir, ostras, quiero meter esta encuesta en este punto, ¿no? Pues iba y pum, lo metías en Tag Manager y una cosa que antes podéis tardar semanas para priorizar, subir a la producción, etcétera, pues tardaba 5 minutos en hacerlo, ¿no? Entonces, esto también nos daba mucha agilidad para recolectar datos de otra forma, pero que al final también son datos que nos pueden ayudar bastante. Vale. Sí, esto sí que trabajamos mucho y con Hotjar también, pero con los tracking me tiene un poco frita. Pero bueno, vale, pues muchas gracias, ¿eh? De nada. Gracias a ti. Una última preguntita, ¿no? Pues ya lo vamos Oriol, dejando. perdona, Christopher, soy A ver, Albert. molt bé. Disculpad porque hoy no sé por qué la cámara no me va. He estado reiniciando y tal y todo, pero no me podéis ver. Oriol, comentabas de la importancia de la comunicación, que bueno, que podemos hacer un análisis perfecto y que luego si no lo sabemos comunicar, pues la verdad no sirve nada. De hecho, eso me pasó a mí hace ya tiempo. En la primera me pasó. Pero ya no en empresas que tengan un departamento interno, como es tu caso, ¿no? Que sois 4 personas, comentabas al principio. Mi pregunta va dirigida si has detectado justo el caso opuesto, e insisto, en grupos externos a las empresas. Es decir, que haya habido un análisis muy malo, pero que la comunicación haya sido tan perfecta que han conseguido vender humo. Que eso pues sí que es, por ejemplo, que yo lo he visto, ¿no? En empresas externas de comunicación que han vendido unos auténticos informes espléndidos y que han colado en muchas empresas, ¿no? Desde el punto en el que simplemente lo que han analizado es que hemos ganado fans, hemos ganado likes, ¿no? Un poco Sí. si tú también, ese caso también lo has detectado, que existe en el mercado, insisto, en empresas externas a empresas. Internas, evidentemente, no durarían mucho tiempo, supongo. No, esto al final es un clásico. O sea, y pasa muchas veces, por ejemplo, de que, y no lo digo por una persona concreta, sino que muchas veces oyes, no, ostras, llevo diciendo esto durante años y no me hacen caso, y contratan a un consultor, lo dice y se hace, ¿no? Entonces, esto sí que es una cosa que ya las empresas, pues, ya de por sí, pues les acaba pasando. Muchas veces, pues sí que te lo encuentras, tú a veces puedes ayudar en ver si esto es realmente relevante o no. Muchas veces el problema, claro, en el caso de Mango, pues a veces pues, te lo puedes encontrar, pero al final hay 2.000 personas trabajando aquí. Entonces, pues evidentemente pues, te puedes encontrar muchos casos que dices, ostras, me han presentado esto y los ves como muy orgullosos y dices, ostras, a lo mejor no era lo mejor y a lo mejor al final no se acaba contratando por el feedback que puedes darle, pero evidentemente pues no siempre se llega a tiempo a dar el feedback, ¿no? Pero sí, algo pasa. La presentación, yo he tenido puestas en escena de que te llevan un rollo de papel y que te lo tiran encima de la mesa con toda la presentación y bueno, una performance que, pues, que lo ves y te pone pues, el polvo de hadas en los ojos, ¿no? Y de repente en aquel momento parece súper chulo y luego lo ves y dices, bueno, pues no es tanto. Entonces, sí,
te lo puedes encontrar también. Vale, gracias, Oriol. Nada. Pues nada, si no hay más preguntas, lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos. Como siempre, un pequeño resumen, en vídeo mucho mejor. Y Oriol, pues muchas gracias por tu charla, ha sido muy interesante. Nos has Muchas hecho gracias. tocar de pies en el suelo, que eso siempre va bien. Y seguimos en contacto. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Un saludo a todos y a todas. Muchas gracias a todos.